todos y bienvenidos a la magia y el caos de ser padres. Soy Patti y hoy tenemos un episodio muy especial. Hola, yo soy Majo. En este episodio nos sumergiremos en el fascinante mundo del parto respetado, cómo a través de las prácticas basadas en evidencia se puede lograr un apego único entre madre e hijo desde el primer instante. Así es, Majo. Contaremos con la participación de médicos expertos en ginecología que nos compartirán sus experiencias y conocimientos sobre integrar intervenciones médicas seguras con el respeto por la experiencia de la madre. Hablaremos de temas tan importantes como el movimiento libre durante el parto, el contacto inmediato piel con piel y cómo estas prácticas potencian el vínculo y la lactancia temprana, incluso en situaciones donde se requieren intervenciones. Además, abordaremos algunos mitos y realidades en torno a los partos respetados. ¿Es posible un parto respetuoso sin comprometer la seguridad médica? Nuestros invitados nos darán la perspectiva profesional al respecto. No se lo pierdan, porque además de la información médica, tendremos consejos prácticos para futuras madres y padres, ayudándoles a preparar un entorno donde el respeto y el apego sean protagonistas de este nacimiento. Comencemos entonces este viaje hacia un parto más humano y respetuoso. Acompáñenos en este episodio que promete ser informativo como inspirador. Tendremos al doctor José Escobar y a la doctora Joana Palacios. Los dos son ginecólogos. Bueno, estamos aquí con la doc Joana Palacios y el doctor José Escobar. Entonces queremos un poco, doc, que nos cuente su experiencia, que nos cuente un poco por qué el parto respetado sí se puede dar, por qué cada mamá es diferente y qué es lo que les piden normalmente las mamás a usted. Hola, es un gusto estar con ustedes aquí compartiendo, ya saben, con gente súper top. ¿Por qué una mamá debe tener un parto humanizado? Porque tiene derecho nomás, o sea, es su derecho, punto. Y porque eso va a hacer la diferencia a futuro para esa relación súper especial que tienen con su bebé, con ese apego, el primer apego y además la primera lactada de su bebé tiene muchísima, muchísima diferencia en una mami que ha tenido un parto respetuoso, un parto que no sea una experiencia negativa para ella. Ujú. Doc, ¿usted qué opina? Hola, buenos días también con todos y Bienvenido. muchas gracias y también mucho gusto de estar aquí con ustedes. Y completamente de acuerdo con la doctora Joa, creo que el parto, bueno, en general el nacimiento de un bebé es una experiencia que tiene que ser muy especial, tiene que ser maravillosa, pero al mismo tiempo es muy natural. Entonces, partiendo desde este hecho que es natural, hay que tomarlo así y hay que respetarlo de esa manera. Entonces, definitivamente cuando existe la llegada de un bebé y se da dentro de las condiciones más adecuadas, sabiendo que el organismo de la mamita es un organismo súper sabio, tiene una sabiduría innata, entonces hay que fomentar eso y hay que respetar eso. Y una cosa que como que siempre hemos tenido un poco de dudas es el hecho de por qué los médicos no son más flexibles con eso. O sea, ¿por qué no son más flexibles en entender que cada mamá es diferente, en que, yo qué sé, la posición que le sirve a una, a la otra no, el que la una quiere hablar, la otra no, la una quiere silencio, la otra no? ¿Por qué respetar que cada mamá es un individuo diferente, como médico, doc? Verás, eso tiene mucho que ver con la academia, o sea, de cómo nos formaron. Eso es lastimosamente lo que ha venido dándose desde siempre. Entonces, el aprender, el aceptar, viene desde ti como profesional, ¿cierto? Desde tu manera de ver el mundo. Entonces, no es una cosa que se te enseñen, es cosa más o menos que viene desde tu formación de la casa, porque si te quedas con lo que te enseñaron en la universidad, en la academia, seguramente vas a repetir los mismos patrones de lo que nos enseñaron. Esto se hace así porque yo digo. Entonces, la educación nuestra casi siempre es bastante paternalista. Es lo que yo digo porque yo digo porque yo soy el que sé, Claro. ¿no? El aceptar que el cuerpo sabe, eso es más o menos de cómo tú tuviste la vivencia de tu casa,
de lo que aprendiste viendo, de lo que en mi caso, por ejemplo, aprendí yo muchísimo con gente sabia, con parteras, con dulas, que obviamente yo cuando salí de la universidad era exactamente igual, que no sabía más. Y el resto es como lo que te nace a ser diferente porque de pronto tú eres diferente. Sí, justo eso, Doc, me parece importante porque hay muchos doctores con los que yo he trabajado y que conozco también que han sido flexibles al aprender cosas diferentes y manejar sus partos de otra manera. Ejemplo, usted, porque obviamente es bien difícil romper como ese estereotipo, esa creencia, esa forma de trabajar de los médicos, porque también tenemos, y es la realidad, los doctores es como, nosotros sabemos, ustedes no saben nada. O sea, no sé, ustedes no saben. Pero claro, hay doctores que ven el trabajo que hace la dula, en este caso la dula, y dicen como, "Ok, sí, podemos ser flexibles en cuanto a eso, porque no estás pidiendo algo súper raro que se haga. Pero hay doctores que no, y les cuesta muchísimo cambiar ese chip. Yo creo que sí va por ahí, Doc, en el hecho de que viene esa formación que ustedes tienen así súper cuadrada, así tipo militar, en ciertos parámetros que se tiene que hacer así. Pero creo que también, Doc, sí tienes que, ¿cómo haces que haya esta flexibilidad de cambiar ese chip? Sí, definitivamente la tendencia que existe en general en la medicina que solemos hacer va por ahí. Es decir, es más enfocada al tema médico, al tema de condición clínica o al tema de enfermedad. Entonces nos olvidamos un poco de la paciente o de la mamá en este caso como tal, como individuo, como una persona completamente diferente a las otras. Entonces va a depender mucho de también de la parte individual de cada médico, de cada persona que está atendiendo el parto, eh, y de las ganas también de aprender, porque uno aprende en cada parto, en cada situación, con cada mamá, en este caso con cada dula. Entonces, si uno está dispuesto y está abierto a, a compartir este espacio, ahí todo el mundo gana. Ujú. Entonces, definitivamente creo que es la tendencia que ha existido hasta ahora, pero creo que ya se está abriendo un poquito más y ya estamos abriendo abriendo la mente. Pero creo que es eso, definitivamente es cómo nos han formado, cómo viene la formación en general. Sí. ¿Y cuándo ustedes decidieron como realmente cambiar esa forma de trabajar tradicional, Verás, de recibir el parto, sobre todo, Doc? en mi caso, yo por casualidades de la vida terminé llegando a Puerta de la Vida, y ahí te conocí. Y claro, para mí era una cosa súper nueva, ¿no? O sea, una cosa súper, Súper hippie. qué loco esto. Pero era bonito, o sea, era llamativo, que es lo que te digo, ¿no? Porque tú puedes decir, qué hippie, esta vaina no es para mí, permisito, yo me voy. O puedes decir, qué interesante, ¿no? Mira cómo se ve su mamá. Como yo siempre digo, están entre contracción y contracción, te cuentan un cacho. Sí, se ríen, o sea, realmente no es la mamá que está con los gritos, con la desesperación, y tú dices, no, esto sí me gusta. Y fue justamente allí. Y entonces, desde allí fue un yo quiero eso. Eso es lo que yo quiero. Eso quiero. Y empecé como a caminar, como con esta guía de las dulas y a seguir caminando y aprendiendo. Es una autoformación porque aquí en el país es súper difícil formarse de esa manera, digamos, un poquito más Sí, como romper un poquito. exactamente, es como romper. Entonces, más o menos, dime si no te ha pasado que te dicen a ti también, este man es hippie. Sí. A mí todo el tiempo, ¿no? Es hippie, ¿eh? Ya llegó la dos. También es hippie. Entonces, claro, empieza así como a romper esos paradigmas de cómo es, sí, no, no soy hippie, no, soy de tacón también. Cuando quiero soy súper elegante y súper fashion. Sí, no, no soy hippie, solamente me parece más bonita esta forma de atender un parto que la tradicional. Perdón, mi majo, aparte de eso también, Doc, es el hecho de que si es que nosotros analizamos realmente
el que el nacimiento marca muchas cosas en la vida de ese bebé y de esa madre, ¿por qué no hacerlo diferente? O sea, no es que te Mm, dicen, ok, yo voy a operar en la tierra. O sea, no, doc, pues no es así de extremo. ¿Por qué no ceder? ¿Por qué no cambiar ese chip? ¿Por qué no hacerlo diferente? ¿Por qué no darle mejor a ese bebé un nacimiento diferente para que venga a este mundo de una manera diferente, con más amor, con más calidez, con más tranquilidad? ¿Por qué no? ujú. Sí, yo creo que, bueno, en mi caso, siempre tuve como esa sensación y esa sensación de estar en los zapatos de la paciente, de la persona que está al frente. Y eso es básico como para darse cuenta qué es lo que uno necesita, Ujú, ¿no? Entonces sí, también tuve algunas experiencias, claro, cuando sales de la universidad y solamente ves la parte medicalizada de los embarazos, de la atención del embarazo, de la atención del parto, y claro, cuando ves algo diferente, ¿no? Y me acuerdo clarito cuando yo estaba haciendo el posgrado, llegó una mamá que ya tenía era su cuarto bebé, y yo estaba en emergencia, y ella me dijo, una linda, ¿no? Me dijo, usted tranquilo, usted me va a atender el parto. Mi doctor no va a llegar, ¿sí? Pero yo sé cómo va a salir todo. Yo le voy a ir explicando. Camina. Y fue realmente una Cansado. experiencia de aprendizaje hermosa, porque fue así. Me dijo, yo voy a dar a luz después de unos 4 pero así ella sabía todo. Entonces esa fue una experiencia que me marcó porque me di cuenta de la conexión que tiene cada persona con su cuerpo, ujú. ¿no? Y tú puedes ser consciente o no consciente de esa conexión. Y de hecho, para mí ese es el fundamento de todo esto. Es decir, la parte médica y el respeto a este proceso va de la mano con el fomentar esa conexión que puede haber de la mamá con su cuerpo. Y por ahí va. Entonces, si es que te das cuenta de eso y como médico, como médica, te das cuenta de esa posibilidad, entonces ahí realmente surgen los milagros, surgen las cosas lindas. Y generalmente las cosas fluyen desde ahí, ¿no? Sí, me ha pasado cuando he estado en los partos que entran como los médicos residentes a ver como el parto y demás, cuando entran doctores a hacer partos raros, supuestamente. Y claro, ven y va a recibirle ahí, como, ¿por qué? Sí, eso, súbale a la camilla. Claro, y son jóvenes, Doc. O sea, son jóvenes y les toca reaprender también que eso también es posible. Entonces, yo sí he visto también que muchos doctores jóvenes al ver eso es como que, wow, es diferente. Y creo que ahí viene de nuevo esto que hablábamos de que, claro, la educación que ustedes tuvieron fue, se hace así, así es y punto. O sea, así se hace. Pero cambiar ese chip también sí cuesta mucho, pero creo que es posible, Doc. O sea, si es que ustedes pudieron, y sé que muchos otros médicos con los que he trabajado lo hicieron, ¿por qué no todos hacen lo mismo? Recibir al bebé en otra posición en la que la mamá se sienta cómoda, porque realmente es así. O sea, es chistoso porque en uno de los partos que tuve con la doc Joa, la mamá decía, nosotros les hicimos pijamada con la doc. O sea, para ella fue una experiencia súper positiva el saber que esa doctora no le hace problema el estar ahí, el estar pendiente, el que otra mamá diga, el doctor José me dijo que yo soy capaz de entender mi cuerpo y que soy capaz de dar a luz como yo sienta porque mi cuerpo es mágico. Es como, ok, bueno, ningún otro doctor le ha dicho esas cosas. Entonces, para ellos, esa forma de trato que tiene el doctor con estas mamás cambia muchas cosas. Entonces, no sé, yo sé que los doctores se vuelven un poco fríos y no sé si es porque lo tienen que ser también en cierta forma, pero creo que esa parte humana de involucrarse un poco también con los pacientes de una manera más personalizada ayuda mucho a esa mamá, totalmente. O sea, por eso tienen ese reconocimiento de que el doctor estuvo preocupado, el doc hizo pijamada, el doc me dijo esto de mi cuerpo, o sea, se acuerdan de que esas cosas fueron como lo que marcó en ese momento. Igual, Doc, en el caso de la cesárea, o sea, si es que llega a ser una cesárea, también el hecho de que si esa mamá quiere que le bajen la luz para que nazca con luz tenue su bebé, ¿por qué no hacerlo?
No es difícil, no le está pidiendo a ustedes que operen sin luz. O sea, Bueno, exacto, qué pena, pongamos las velitas, la luz de la luna que entre y no. Pero ¿por qué no hacerlo? Y hay doctores que se niegan y dicen que no. O sea, sí se niegan mucho a entender que los doctores hippies hacen cosas raras y ellos realmente no entienden por qué se da este tipo de cosas. sí, bueno, con las áreas es un poquito más difícil, no, o sea, me parece, José Di, tú. Hay sitios donde simplemente la luz es centralizada y Claro, no no puedes. puedes. Entonces, sí, un poquito ahí como que hay que jugarse. Yo cuando ya sé que, o sea, la condición va por unas áreas, siempre les digo, por ejemplo, yo te recomiendo, no nos vayamos allá, vamos, quirófano es quirófano, va todo el equipo, pero acá puedo yo jugarme un poquito más, el pediatra puede como ayudarte un poquito más en este tema porque hay sitios donde son súper, súper estrictos con las Ujú. políticas del sitio, entonces no puedes modificar mucho, entonces ahí sí, cuando puedo manejar y puedo llevarnos a otro sitio donde yo sé que puedo influir un poquito más en estos aspectos, yo sí las muevo. Porque hay sitios donde por más que te pares de cabeza, eso no va a pasar, Claro. porque no se puede además, ¿me entiendes? Capaz te quitan el aire, porque lo pueden hacer, pero la luz es centralizada, tendrían que quitarle también al traumatólogo que está allá al otro lado y entonces no se puede nomás. Claro que sí, igual algo súper importante que lo decías y que vale la pena recalcar es de esta mami cuán empoderada estaba ella de su cuerpo en el momento de dar a luz y cuánto se conocía, porque lamentablemente también experimentamos esto y de no conocer, Ujú. de no saber qué es una contracción. Es más, las contracciones que tenemos falsas, a veces ni siquiera sabemos si son en verdad falsas, si son las que ya nos están diciendo, ok, es momento de ir al parto. ¿Cuáles son las contracciones en las que ya de verdad yo me tengo que preparar y que ya voy a tener que ir a la clínica? Porque hay muchos médicos que tal vez no respetan esto y te dicen, bueno, ya tuviste tu primera contracción, ya anda a la clínica. Y Ujú. se pasan 2, 3 días en la clínica en vano realmente, porque en la clínica no tienes la misma facilidad de caminar, la comida es distinta, o sea, tienes todo otro, el estrés de que entran a revisarte cada hora, exagerando. Con mi primer hijo yo creo que entraban cada media hora realmente a revisarme y yo sigo en las mismas, o sea, no estoy haciendo nada, déjenme mover. Todo esto yo creo que se debe también a la falta de que nos conozcamos como mujeres, que conozcamos nuestro cuerpo, que nos permitamos también sentir, porque estamos muy acostumbrados a que el médico nos diga también, o sea, no solo viene del área médica, sino del área de las mujeres, como, no, es que el médico me dijo que ya me quedé acostada. Y la pobre retorciéndose, cogiéndose de donde ya no puede, estrangulando la mano de la persona que le acompañe, pero sin moverse. Entonces ahí es cuando viene esto de, claro, qué linda esa oportunidad que tú tuviste de compartir con una mujer que había sentido su cuerpo, que sabía cómo eran las contracciones, cómo era el movimiento y te dio ese aprendizaje tan rico de poder decir, ok, sí, puede la mamá también decirme. Porque en la literatura leemos que son tales contracciones, tiene que haber tanta dilatación, tiene que hacer esto, pero no nos dicen esto que nos puede decir la mami, que conoce de verdad cómo es su cuerpo. Yo creo que también viene desde ahí y en la preparación y en la etapa de revisiones durante el parto, debe haber también esa comunicación, esa información a la mami que le dé empoderamiento, que le diga, sí, o sea, tu cuerpo es sabio, tú sí vas a poder, vas a sentir dolor, porque bueno, no podemos tampoco romantizar, duelen las contracciones, sientes que se te abre todo, vas a sentir esto, pero cuando tú sientas esto, quizás del hecho de hacer popó, porque es una señal súper importante y que yo, la verdad, no supe hasta cuando ya estaba en ese momento. Y yo decía, ay, quiero ir al baño. Y me decían, no, espérese que ya llegue el doctor. Recién ahí me di cuenta, pero si antes me hubieran dicho, "Hijo, vas a sentir una sensación súper fuerte de querer ir al baño", quizás hubiera entendido un poco más también a mi cuerpo. Creo que esa preparación previa durante los ecos, las revisiones en el embarazo también son súper importantes. Conversar, no sé cómo lo han sentido ahí. Sí, yo creo que en esto del conocimiento es súper importante. Es decir, eh, nosotros como acompañantes en este proceso tenemos la responsabilidad de ayudarles a las mamás y a los papás
que sepan claramente cómo es el proceso, porque eso va a ayudar a liberar un montón de tensiones, porque la gran mayoría de mamás vienen con muy poco conocimiento sobre cómo se da el proceso. Ujú. Y más aún, si es que no tienes claro el conocimiento, viene la amiga y le dice, ¿sabes qué? A mi prima le pasó tal cosa y es un estrés terrible porque ella piensa que eso es lo normal y que eso le va a pasar también a ella. Eso yo creo que pasa en más del 90% de mujeres. Entonces, el conocimiento que puedan tener de cómo es el tema del embarazo, cómo es el proceso del parto, cómo es el proceso del posparto y cada detalle, eso es muy importante. Y cuando ya tienen ese conocimiento, generalmente yo les digo, porque hay muchas mamás que vienen con mucho estrés, con muchos miedos, muchas preocupaciones. Y es que yo pienso que mi hijo va a salir con algún problema. Entonces, decía, en ese momento tienes que decirles, ok, las cosas son así, tu bebé pesa tanto, está muy bien. Y claro, enfócate en lo que es real. No te enfoques en lo irreal, en lo que te están diciendo, en lo que... Entonces tú puedes escoger en qué pensar y en qué enfocar. Y lo más probable es que todo salga bien. Obviamente a veces puede ser que existan cambios y para eso estamos también. Pero el tema del conocimiento, eso es clave, ¿no? Si es que una mamá sabe todos los detalles, generalmente es más fácil trabajar con ella también, ¿no? Y en esto de los dolores, también me acuerdo, no sé si te acuerdas de Tania, Patti, una de las mamitas que dio a luz hace poco, Ujú. le decía que, claro, llegué, estaba como con unos 4, 6, 5 centímetros de dilatación y me dijo, Doc, estoy aterrada por los dolores y los dolores van a ser cada vez más fuertes. Estoy aterrada. Entonces le digo, no le digas dolores, diles contracciones. Y las contracciones son parte del proceso para que nazca tu bebé, que va a ser un parto maravilloso. Entonces eso fue como que ella tuvo un shock emocional en ese momento y fue como que, a ver, no entiendo, o sea, no son dolores, no. Sí va a haber dolor, pero son contracciones que pueden acompañarse de dolor. Claro, el cuerpo, el subconsciente, si tú le dices voy a tener dolores por un acontecimiento que es maravilloso, es una situación que no es coherente. Sí, claro, la palabra tiene poder. Sí, Claro. no es coherente. Muchísimo. Entonces, ese rato, claro, del dolor que ella tenía un 9, 10 sobre 10, le bajó un 3 sobre 10. Y no necesitó ni siquiera ningún analgésico, Ujú. nada. Entonces, eso, por ejemplo, es clave. Es decir, es cómo asumen ellas, incluso antes de que se embaracen, inclusive. Porque todo este proceso empieza no solamente ya en el momento del parto, muchas veces ya es muy tarde, tanto para el médico, para la comunicación del médico con la paciente y, y con todo el equipo. Lo ideal es que una mujer ya sepa todo esto incluso antes de embarazarse. Claro. Entonces ya sabes cómo es el proceso, ya sabes que es algo natural, ya sabes que puedes conectarte con tu cuerpo, y ya sabes qué es lo más probable que vaya a suceder. Entonces yo creo que eso tiene mucha importancia. Justo lo que usted dice, Doc, también es importante porque hay muchas veces que la palabra que dice el médico también marca muchas cosas. Como, yo no sé si ahorita con estas contracciones previas te quejas tanto, ¿cómo va a ser con tu labor? Hijo de madre, ¿no? La mamá dice, Claro, ya le "Ok". estás sentenciando. Exacto, Claro, y ya te está preparando a una cesárea, ¿no? Sí, claro. Inconscientemente te está diciendo, no bueno, puedes. si ahorita ya estás en un 10 de dolor, No vas a espérate, poder. porque ya no pudiste. No, no vas a poder. Exacto. Entonces, creo que cambiar también esa forma asertiva de decirle las cosas a las mamás de una manera distinta, hablarle de una manera distinta como esto, cambiar ciertas palabras, es súper importante, porque la verdad sí me ha pasado que muchos médicos le dicen estas cosas a la mamá y la mamá dice es que no puedo, Ujú. no voy a poder. Es que hasta mi médico me dijo, no voy a poder. Entonces, claro, es como cuando el profe te decía, no puedes matemáticas, no No puedes. puedes. No Claro, Está en la cabeza puedes. que no puedes. Exacto, no me da, no puedo. Entonces sí es como súper importante. Yo siempre les he dicho a los profesores, sobre todo, que igual que como son los médicos, todo lo que digan que marca mucho en la mamá en este caso, en el niño en este caso,
tienes que saber qué decirle. Porque si es que tú le dices que no puede, o que es tonto, que es incapaz, de verdad ellos lo creen así. Entonces, también que parte importante de buscar este parto respetado es la forma en la que les hablamos a los pacientes, definitivamente. Sí. Tanto las palabras como el gesto y el tono de voz también. Yo recuerdo una de las enfermeras que me decía, ya sé fuerte. Y yo así como, no, oye, espéreme, un poquito. Y, Y ya quedas como, ya, como que te hubiera hablado tu mamá Sí, por no haber leído bien, y por es no haber hecho bien el ejercicio. Sí, ya voy. algo que yo creo que es fundamental, es que cuando las mamás están en ese proceso de dar a luz, están en un momento muy, muy sensible Sí, y de una conexión increíble con todo, con su subconsciente, con su organismo. Entonces, todo lo que tú puedas decir va a tener un impacto, pero enorme, enorme. Entonces, eso hay que aprovechar, sí, o sea, hay que tomar una oportunidad. Pero si tienes una experiencia negativa, eso también va a determinar cómo vaya a ser tu siguiente embarazo. Muchas pacientes no quieren embarazarse después, sí, totalmente. ¿no? Entonces, ahí realmente sí, en esta chica también le había dicho, conéctate con tu cuerpo, ¿no? Entonces, es loco porque como están en ese momento tan sensible, es como que llega un umbral en el que te puedes conectar más fácilmente. Entonces le decía, incluso pregúntale a tu cuerpo qué tienes que hacer para estar alineada con tu cuerpo. Entonces, como, no entiendo, solamente haz ese ejercicio. Y es loquísimo porque ese rato empiezan a suceder, por ejemplo, en ella, claro, venían las contracciones súper fuertes y de pronto se fueron. Se fueron las contracciones por unos 40 minutos y descansó. descansó, Durmió. necesitaba descansar. Ujú. Exacto, Intenso. pero exacto, solamente haciendo ese ejercicio. Sí, Y después de eso, empezaron mucho más fuertes. Y ella ya estaba más preparada. Pero ya había descansado también, había Claro, sentido su cuerpo al fin. exacto. Y tanto así que, claro, yo tuve que salir un rato y se me demoró obviamente un poco más de lo que se esperaba porque tuvo que descansar. Y cuando me llaman y me dicen, ya está cerca, entonces yo me vuelo. Y claro, le encontré con todo ya, con todas las luces prendidas, con toda la ropa, con todos los, estaba monitorizando, estaba pip, 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 pip. Y otra vez le vi con una cara de claro, estrés y asustada, así, pero, ¿no? Aparte, o sea, tenaz. Entonces dije, quitemos todo ahorita, o sea, no necesitamos esto en este momento. Y le volví a decir a ella, haz el mismo ejercicio, conéctate con tu cuerpo. Y ese momento, ya sin luces, sin nada, se fue. Entró en trance, sí, es un trance, entró en realmente. trance. Y de lo que ella estaba prácticamente empujando, se fueron. Y de pronto abre los ojos y en dos pujos le sacó a su bebé. Primer bebé, ¿no? Ujú. Y luego me decía, Ujú. me Eso les fui, pasa a todos. me fui. Sí, sí, Ah, sí, es que se sí, conectan porque las que están estresadas, no, no Exacto, les pasa sí eso. es cierto, sí es cierto. Entonces es sí es cuestión de desconexión. impresionante. Mira, algo que yo siempre, igual que tú, yo digo, o sea, más o menos es como manejarse igualito porque si no, no funciona. Pensamos, bastante parecido. Igual yo en la consulta cuando me dicen, ¿y cómo son las contracciones? ¿Y cómo tengo que sentir el dolor? Igual yo, a ver, no pienses, primero, no generes expectativas, porque cada mujer es un mundo. O Ujú. sea, así como hay mujeres que con 1 centímetro te pueden decir, me duele, hay la que llega a 9 y te dice por teléfono, no, no sabes qué, como un coliquito leve. Y yo, frescasa, ¿no? Yo ni la voy a ver. ¿Cada cuánto está tu coliquito? Cada 5 minutos, pero en este tono, ¿no? ¿Y cómo? El de arriba es grande, ni siquiera le iba a ver. Bueno, por si acaso, pásate para verte, ¿ya? 9 centímetros de dilatación, dio a luz en media hora. Wow. Entonces, es eso, ¿no? No generar expectativas porque estamos tan acostumbradas a querer saber absolutamente todo de lo que ya me han dicho, que no le damos chance a esto, a hablar a nuestro cuerpo. Es,
Mi mamá me dijo que duele terriblemente. Mi mejor amiga me dijo que es un infierno. El último parto que tuve dice es que mi mejor amiga me dijo que es lo peor que ha vivido en esta vida. Entonces, claro, si llegas esperando eso, o sea, con esa expectativa, es muy probable que no vivas tu fiesta, vivas la fiesta que vivió la otra. Entonces, la idea es eso también, lo que decía José, es dejar esto, dejar ser, porque tú no sabes cómo te va a ir en este baile. Para mí el parto siempre ha sido como un baile, yo siempre digo, esto es como un baile. Este baile lo bailas tú y lo baila tu bebé. Y el esposo está ahí para apoyarte, pero es el baile de los dos. Y en el baile, entonces, los pasos los van a dar ustedes, ¿no es cierto? Y este baile sale perfecto si tú dejas que baile tu agua como tiene que bailar y tú das los pasos que tu cuerpo te pide que des y san se acabó. Y por eso también siempre les digo, no sé si te pasa, pero yo siempre les digo, eh, y este baile es para ti, tu bebé, y el único invitado va a ser tu esposo. No hay más invitados en este Por si acaso. No hay suegras, no hay suegros, no hay abuelas, no hay mamás. Ni siquiera avises. La avisa ya cuando esté tu mamá afuera. Porque, ¿sabes? Mientras más ojos, mientras más interrupción, mientras más esté metida la gente allí, incluso nosotros, mientras más nosotros estemos cerca, por eso es que les ingresamos tarde al hospital o a la clínica. ¿Por qué? Porque quieres intervenir lo menos posible. Mientras menos intervenciones haya, más natural va a ser. Y es naturaleza finalmente. Entonces yo siempre les digo, nadie, no les avise, ¿ya? Este es el baile tuyo y de tu bebé y el único invitado va a ser tu esposo. No invitamos a nadie más. Yo te hubiera querido conocer hace 7 años, casi 8 que Es nació la terrible el Yo tenía a parto. todos O sea, viéndome. O sea, en la habitación es era terrible. como estas puertitas que tienen la riel. ¿Qué? Y estaba abierto y todos sentados en un sillón largo. Jamás me voy a olvidar de verle a la tía abuela, a la otra Y tía las abuela, caras de se y van. todo el mundo así, y en cada contracción y esa máquina pitando, así como Para nosotros también es súper feo. O sea, Claro. yo me acuerdo que Esa doctora salía inhumana. porque yo No los hace dejo nada. solos, así para que estén en su momento, y yo salgo un rato y luego regreso, y salí, y la suegra era, se va a morir, el bebé se va a morir, y me lo dijo, y yo, no, nadie se va a morir, o sea, eso no va a pasar. Pero claro, para ti también es como ansiedad, ¿me entiendes? Entonces yo sí digo, aquí no invitamos a nadie. Este es un baile de estas personas, nadie más, ni yo, porque yo a ratos me voy y se quedan ahí con la dula, yo salgo, porque que sí, no tengo para qué estar, es un momento tan íntimo, tan profundo, que esto por qué está, ¿me entiendes? Seguramente va a obstruir. Y pasa, no sé si, bueno, porque de ley les ha pasado, pero cuando el doctor entra, ella estaba con contracciones súper buenas, entra el doctor, se paró. Sí, claro. Las contracciones, ya no hay contracciones por el estrés que tiene, el estrés que tiene en ese momento. Entonces, sí es, o sea, yo no les digo el baile, pero eso del baile está muy bueno, ¿no? Yo les digo a las mamás, a ver, para hacerle ese bebé no le invitaste a la abuela, ni a nadie, porque es la realidad, solo lo hicieron 2 personas. ¿Para qué les invitamos a todos? Es exactamente lo mismo. No les invitemos a Lo nadie. importante es que no esté, de verdad. Sí, es que sí, y A muchas mí me da veces, mucha pena, pero por más que la mamá sea muy serena y no sé qué, en ese momento no. es que ella es mamá, Exacto. o sea, ella es mamá de ella, ¿me entiendes? Entonces, a esa mamá la rompe que su hija Sí, esté en este, ese momento ujú, de trance y todo, ¿no? Entonces, ella es mamá de ella. sí, yo En recuerdo a mi ese mami, momento era no un es paño de de ella. nervio. Claro, por supuesto, tú eres su No hijita, puede ser, ¿sabes? Se llama, es que ya le está doliendo. Y tú eres su hijita. claro, Y ahora la que tiene que primar es esta mamá con su hijito, hijita. La otra ya no, en ese momento ya no. Sí, porque sí, seguramente va a obstruir. sí, sí, totalmente. sí, es Siempre. totalmente diferente. Yo sí tuve los dos partos, porque claro, mi segunda hija fue tiempo pandemia, o sea, fue en el 21, donde todavía, Nadie. ajá, no Yo podían sufrí. entrar, pero, o sea, no podían entrar, pero en la casa se quedaron, creo que llorando, así, seguro, pero yo como tu mamá no podré ir, yo no, mami dijo que solo, aparte, yo no quería, o sea, soy súper sincera, yo no quería porque yo ya pasé eso con mi hijo 4 años antes, de que en serio estaban todos viéndome ahí con la bata incómoda en la que no podía ni siquiera agacharme porque si no ella me veía la tía abuela todo. Entonces no sabía cómo hacer. Me voy a cerrar un poquito la puerta esta corrediza. Con Emilia fue totalmente diferente porque era pandemia, la excusa de que nadie puede entrar, ni siquiera, o sea,
más que el esposo, no podía nadie. No se resintieron conmigo porque eso más es un resentimiento. Eso es más. ¿Cómo no me invitaron al nacimiento del bebé? Si yo soy la abuelita. Entonces viene ese resentimiento de parte de, en mi caso, de mi suegra y de mi mami, porque las dos son como que súper pegadas. En nuestro caso, somos como que súper pegados, la familia de mi esposo con la mía y así. Y como todos se resentían si es que no les invitábamos al nacimiento del primer hijo. Entonces, ¿cómo romper también eso? ¿Cómo hacerles entender de que no, en verdad es nuestro momento? Y fue súper lindo, diferente, no hubo nadie, porque aparte que fue en la madrugada, entonces estábamos solo, mi esposo, yo y las contracciones y mi hija que ya venía, y fue totalmente diferente. Yo tengo como el recuerdo, a ver, es lindo porque el nacimiento de mi hijo y todo, pero no tengo ese recuerdo tan bonito previo. Tengo un estrés. Eso me acordaba, que me estresaba, que mi mami era un manojo de nervios ahí, diciéndole, pero sí, yo creo que ya, hijita, hazte cesárea. Ujú. Y mi suegra también viendo, y mi tía, y todo el mundo así. Al otro, que fue tranquilos, los dos en la habitación, con la Pati que hablábamos y me decía, ponte en esta posición, respira, Pancho cuenta cada cuánto, y como súper diferente la conexión del uno con la conexión del otro. Pero es difícil que la familia no se resienta, porque vivimos en un medio que sí es como la familia súper. Mientras más temprano se toque ese tema durante el control de los Sí. embarazos, es mejor porque les da tiempo a esta mamá que vaya preparando ese terreno. Sí, totalmente. El ambiente. Sí, si al final le dices, verás, no traerás, se fregó. Sí. Plate. Sí. Respetando, yo sí les digo antes, ¿no? O sea, ya cuando comenzamos a hablar de bebé y todo, les digo, yo sí creo que es mejor que en el parto estén los dos juntos, no avisen a nadie hasta cuando ya no diste a luz y cómo te sientas después de eso. Porque si es que estás muy cansada y necesitas dormir y todo el mundo así, no es buena idea. Y si es que no se engancha en la tetita la bebé o el bebé y tú estás ahí y todo el mundo así, no, así no era. Ay, entonces la mamá súper estresada en ese momento le dice, mejor que vengan después, no pasa nada. Y más bien así te demuestran el amor que te tienen, de esa manera. Y aunque tengan las mejores intenciones, porque Pero todos es que son tienen las humanos. mejores El amor, intenciones, por desde el amor que supuesto. les Sí. tienen, pero claro, tienes que, ese momento cuando hablas, les dices, conéctate, pero necesitas estar solamente con tu esposo y contigo y con tu bebé, que es lo que me encantó lo que dijo Joa. Es así. Ujú, Y claro, lo que decías, estamos ahí para acompañar, pero no para meterse demasiado como para bloquear, claro. ¿no? Ujú. Pero también hay que tomar en cuenta que al acompañar tienes que tener en cuenta algunos parámetros, ¿no? Es decir, a veces puede salirse de lo habitual y ahí es cuando tienes que también intervenir, Sí, por supuesto. ¿sí? Y Ujú. es lo que decía Patti hace un momento, es decir, o sea, cuál es el papel de cada uno en este proceso. Ujú, Entonces, por ejemplo, si ves que algo no está bien, y eso también es importante explicarles. Es decir, todo va a salir así, pero eventualmente pueden Ujú. surgir este tipo de situaciones y lo que hay que hacer es esto, ujú. Pero esa esto y esto. confianza te la ganas, José. Exacto. ¿Sabes? Yo creo que tú y yo esa confianza ya tienes un nombre, ¿me entiendes? O sea, nadie va a ir donde José a decir, no, capaz que me opera. Ujú, No, porque sí pasa que las pacientes, al final, o sea, si tú les dices desde el principio, mira, yo voy a irme hasta el 100 contigo para un parto porque esa es la realidad, voy a tratarlo, siempre sí, y va a salir todo bien. Pero si algo se complica, confía en mí de que si yo termino en una cesárea es porque no me quedó otra opción y que eso es lo mejor para ti. Y te van a creer, ¿me entiendes? Porque ellos saben, o sea, la gente sabe, por eso acude a ti, sabe que no le vas a operar ante el primer, ay, sí. ante el primer, opérame, porque claro, es el clásico de lo que estábamos conversando hace un ratito, de ya, hágame cesárea, y tú Exacto. dices, ¿Qué es lo que todas las mamás cuando están ya en el maravilla. nivel? Exacto. Tú lo que le vas a decir es, no, ya estamos aquí, todo está marchando bien, ahorita no hay indicación, si en algún momento hay indicación, lo vamos a hacer. Y capaz si llegaste a 10 y no salió, o sea, salió, ¿me entiendes? Pero tener esa certeza de que una persona que es proparto va a intentar al cielo. O sea, si algo falló al final, pues realmente así tenía que ser, se convirtió, tú decías, para eso estamos.
pero seguro, la gente va donde ti porque confía en ti, porque sabe que no le vas a operar ante el primer yo quiero. Eso pasa mucho ahora, porque las mamás se informan también, Joa. Sí. Se informan y dicen, él hace muchas cesáreas. Entonces, si yo como mamá quiero cesárea, bueno, me da igual. Pero si yo como mamá quiero parto, no voy a ir donde él, porque yo sé que me va a decir, No tengas para que pacientes que se sienten y te digan, quiero yo cesárea. quiero cesárea. Pues yo sí tengo 2 al año. Eso es hasta rarísimo, que una paciente se siente y me diga, ya, de una verdad, yo parto no quiero, quiero una cesárea. O sea, que hasta para mí es raro, ¿no? Yo siempre pregunto, ¿y por qué? ¿Cómo así? Porque es raro que te pase, a ti también te debe pasar. ¿Por qué? Porque generalmente las pacientes van buscando como esos nichos Sí. de cuál es mi onda y eso es lo que quiero. No sé, a ti cómo Sí, no, te pasa. definitivamente, pero sí hay también muchos casos que llegan con esa información. Con información de que no, no, yo quiero parto. Obviamente la responsabilidad es de explicarles, Claro, ok, pero antes de que tomes esa decisión tienes que estar bien informada en exactamente. qué es lo que es mejor para ti. Entonces probablemente cambien de opinión también. Sí, sí, sí. O sea, hay muchas mamás que tal vez dirán como yo quiero cesárea por los miedos que tienen también. Y el momento que hablan con un doctor que le explica que el parto es una opción buena también para ellas, pueden cambiar ese chip y decir, ok, voy a intentar. Pero ahí viene también esto del que conversé con mi amiga y así, porque yo sí he tenido mamis de mis pacientes que me dicen, no, yo sí prefiero mil veces la cesárea. O sea, para mí nunca fue opción dar un parto normal. ¿Cómo te atreviste a tener dos? Y yo, ¿por qué? O sea, para mí sí era, pero para ellas, ¿por qué? Y siempre les pregunto por qué. Y me dicen, no, porque es terrible el dolor del parto. Claro. Porque la recuperación es larguísima después de un parto normal. Porque hay mucho más riesgo después de que te hagas pipí, incontinencias y demás. No, yo sí detesto. Y se van por la cesárea, pero por lo que han escuchado, no porque se han informado de manera real con un médico preguntando, "Ah, José, ¿cómo? ¿Por qué?" Sino que de una, es como, no, a mí me dijeron que se recupera más rápido la cesárea y que eso no daña el suelo pélvico, entonces ya, me Ujú. voy a hacer la cesárea. Y eso me ha pasado, te digo que últimamente algunas de mis mamis son cesárea. Otras. Ujú. Sí, Ajá, yo les muchas. pregunto por qué y me dicen esta razón y es, no, me digo, el piso pélvico se te daña siempre. O sí, Por hay que edad. fortalecer, sí, por edad, porque cargaste un bebé, o sea, porque tuviste 10 meses de bebé en la panza, Pero por la edad, o sí, sea, por tú la ves edad. estas pacientes que ya son grandes y que nunca tuvieron un hijo y Ujú. que están con incontinencia. ¿Por qué si yo nunca tuve un hijo, no tuve un parto, no tuve un embarazo? Porque así es la naturaleza. Que la Todo gravedad caiga todo, exacto. Pero sí tienen esa desinformación. Entonces, uno es otro. Yo sí quiero que nos des esta información que conversamos tras cámaras, tras podcast, de si puedes dar un parto normal después de una cesárea. Que sí, sí. bien es algo que se Es un, cuestionan sí, muchísimo las mamis. Y es como, no, mi primer hijo ya fue cesárea, entonces ya de aquí cesárea. solo cesáreas. Ujú. Ujú, Entonces ujú. sí quisiera que recalquen eso también un poquito Sí, para que sí la se gente que puede. nos Sí, escuche. sí, siempre existe un mayor riesgo, que eso hay que decirles. Pues si vamos a la literatura, realmente no supera el 1% 2% me parece, en una primera cesárea. Y entonces se puede intentar. Siempre les digo, o sea, cero expectativas, vamos a intentar porque para esto necesitamos que todo fluya. Es decir, tú vas con una buena labor y sigues en tu casa y me dices, estoy con un poquito dolor, y ya cuando tenga que evaluarte, pups, estás con 5 7, no le vas a decir, uy, te opero rapidísimo, porque todo fluyó, o sea, está con 7, ya llegó hasta 7 y ahí está. Entonces seguimos con el tema de la labor de parto y sí se puede. O sea, definitivamente yo tengo pacientes que hemos tenido yo misma, que un primer embarazo terminó en cesárea por una restricción de crecimiento, me acuerdo mucho, es una chica francesa, me parece. Ujú, Sí, ¿no? Y fue una cesárea. Su segundo bebé fue un parto. ujú. Y estaban bailando tango en la labor de parto y tuvo su parto. Y, o sea, sí se puede, ¿me entiendes? O sea, tienes que evaluar muy bien, obviamente, a la paciente, pero que sí se puede, se puede. Sí. Sí, definitivamente sí, sí está contemplado la posibilidad de un parto normal después de una cesárea.
Obviamente hay que tomar en cuenta algunas condiciones, ¿sí? Por ejemplo, el peso del bebé, la pelvis de la mamá, que no se Directriz. repita, exacto, que no se repita también la misma indicación de la cesárea anterior, ¿sí? Y algunos otros parámetros, incluso dónde van a dar a luz también, porque existen riesgos también Hay que ser seguro. ellas tienen que saber. Entonces tienes que ir a un sitio que sea seguro, que tengas la posibilidad de que eventualmente si tienes que hacer una cesárea de emergencia, tienes que hacerla realmente de emergencia. Rápido. Exacto. Entonces son algunos parámetros que sí, sí, definitivamente tampoco es como que sí, sí, solamente sí, hay que tomarlos. Sí, pero creo que Se puede, también se como no puede. espantarle a la mamá de que es imposible, Claro. porque también yo, por lo menos yo, he tenido una mamá que tuvo 2 cesáreas y fue parto su tercer bebé, y fue parto su cuarto bebé, y fue parto su quinto bebé. Entonces, sí hay como también y está bien. Entonces sí, o sea, creo que también sí, decir todas estas cosas, pero no espantarle y como decirle, es imposible, porque es un riesgo para ti, porque eso sí hacen muchos médicos también, doc, decir, es súper riesgoso, o sea, es tu decisión, puedes hasta morirte, o sea, creo que sí es bueno decirle como estas cosas de que puede pasar esto, 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 pero no ser como tan fatalistas de que puede ser tan así, porque en realidad no es tan así, es el 2% de mamás que puede pasar, que obviamente Sí, sí se puede decir como el lugar y todo donde ir, pero no ser tan así extremistas de que no, es imposible, porque la mamá, obviamente, y el esposo sobre todo va a decir, no, no lo vamos a hacer, no, no vamos a intentar, porque no, o sea, te vas a morir, no. Por tu locura de dar parto, porque las mamás se frustran, doc, se frustran mucho. O sea, las mamás que quisieron parto y terminaron en cesárea se quedaron frustradas y quieren intentar un parto después de cesárea. Pero si su doctor le dice que es negado porque supuestamente no puede y es mejor que no y pero no hay de verdad una evidencia científica que diga que no, ¿por qué no darle chance? O sea, ¿por qué no dar esa opción de puede que ser que no lo logre y puede ser que termine en sí, cesárea. Pero tú le diste esa oportunidad, así exacto, que por lo menos intente intente. un parto, que es súper importante. Si tú me preguntas y viene una mamá con una cesárea anterior, yo solita no le voy a decir, ve, intentamos un parto. Sí existe ese riesgo, pero si viene una mamá y me dice, quiero intentar, pues está en su derecho, le voy a explicar todo lo que científicamente, porque no es que nos inventemos, yo Claro. siempre les digo, mira, no me estoy inventando nada. Yo no me estoy inventando lo de la libre posición, yo no me inventé lo del corte tardío del cordón ni del apego, todo está escrito. Lo buscas, está en la OMS, te dice todo lo que tienes que hacer. No lo hacemos los hippies. Eso hay que hacer porque está escrito. Y el tema del parto post cesárea está escrito, hay Ujú. evidencia. Entonces no te estás inventando absolutamente nada. Todo ya está escrito, porque no hacemos nada que no esté escrito además. Eso es clave. Es decir, hay que dirigirse también por parámetros que estén en evidencia, ¿no? Ujú. Porque tampoco vas a, por querer hacer algo diferente, vas a poner en riesgo también Exacto, Totalmente, total. exacto, Sí, la vida sí. exacto. del bebé o de la mamá. Ujú, totalmente, siendo profesionales como son hasta ahora. ¿Ok? Ujú. Lindo, súper interesante, súper chévere. Gracias, Joa, gracias, José, por venir y estar con nosotros en este podcast, compartir sus experiencias, que las personas que nos están escuchando el podcast sepan que sí hay opciones de un parto diferente, de doctores que están alineados con un parto más respetado a cada individualidad de las mamás, que sí hay cómo hacer ciertas cosas que no son nada extravagantes, digámoslo así, y que se informen más, que se informen porque la información es poder y creo que eso es muy importante también. Sí, muchas gracias, José. Joa, la verdad es que lindo contar con profesionales que sí tienen otra visión. Ya, esta visión tan médica, sino ver más allá de una manera de mamá también, de que haya conexión, que haya apego y que sean profesionales sumamente capacitados. Muchas gracias por tenerles aquí. Gracias, Joa, gracias, José, y gracias a todos. Esto fue La magia y el caos de ser padres.